Bienvenidos a una nueva clase de química. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que le puse título elementos, fórmulas y números. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuestiones que son necesarias para poder seguir avanzando con otros temas que se relacionan con esto como uniones químicas y sobre todo formación de compuestos. Elementos porque tenemos que recordar algunas cuestiones importantes relacionadas con tabla periódica. Fórmulas y números porque necesitamos definir qué se entiende por una fórmula dentro de la química y cuáles son algunos de los números fundamentales que debemos conocer para poder realizar cálculos con los elementos y compuestos químicos, ¿sí? Estos cálculos que vamos a ver son cálculos básicos, fundamentales, pero que son la base para otros mucho más complejos. Por lo tanto, aprender esto nos va a dar la base para poder estudiar otros temas quizás mucho más difíciles. Bien, acá hay un pequeño adelanto de cuáles son las principales temáticas que vamos a revisar, como son la notación química, las fórmulas moleculares, las masas atómicas, número de Avogadro y el concepto de mol. Bien, para empezar vamos a hablar un poquito de los elementos y cómo se los representa. Habíamos visto anteriormente que los elementos químicos se agrupan en lo que llamamos tabla periódica y que eso es una herramienta fundamental para el estudio de la química, ya que nos permite tener una gran cantidad de información acerca de cada elemento. Sin embargo, para describir un elemento y las características de su átomo, bastan básicamente solamente dos números. Y estos son el número atómico y el número másico, también llamado peso atómico o masa atómica. El número atómico se simboliza con la letra Z. Me va a indicar la cantidad de protones que hay en el núcleo del átomo de un elemento. Esto es importante porque el número atómico solo me indica la cantidad de protones, pero como el átomo es eléctricamente neutro, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Por lo tanto, la cantidad de electrones coincide numéricamente con el número atómico. Pero es importante recordar que lo referido a los electrones no está incluido en este concepto. Así que ténganse en cuenta que el concepto de número atómico es el que ven escrito en pantalla. El número másico, por otro lado, se simboliza con la letra A, imprenta mayúscula. Me indica la suma de la cantidad de protones y neutrones que tiene el núcleo del átomo de un elemento, ¿sí? Por lo tanto, si yo quisiera saber la cantidad de neutrones que hay en el núcleo del átomo de un elemento, debería ser la diferencia entre el número A y el número Z. Y el resultado de esa resta va a ser la cantidad de neutrones que hay en el núcleo del átomo de un elemento. Bien, teniendo en cuenta estos números, una manera en que suelen representarse a los elementos químicos, que es bastante usual en libros, publicaciones, en la tele, en documentales, etcétera, es la siguiente. Representar, lógicamente, con las letras correspondientes al símbolo del elemento, en la parte superior izquierda el número másico y escribir en la parte inferior izquierda el número atómico. Bien, ¿cómo sería esto aplicado en ejemplos concretos? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Tenemos un ejemplo, en ese caso tenemos el elemento carbono y podemos ver que su número atómico es 6, su número másico es 12. Por lo tanto, tiene 6 protones, lo que significa que tiene también 6 electrones. Y si hago la diferencia entre A y Z, la cantidad de neutrones me da 6. No siempre la cantidad de protones, electrones y neutrones coincide. Y ya vamos a ver otros casos. Bueno, ese sería la representación del oxígeno, del hierro, del yodo, del carbono, otra vez, y del argón. Si miramos, por ejemplo, el hierro, vamos a ver que la cantidad de neutrones ya es 30, es diferente a la cantidad de protones y electrones. Acá en el yodo es 74, también es diferente, y así sucesivamente. Bien, ¿qué pasó acá? Hay dos elementos, o mejor dicho, hay un mismo elemento que es el carbono, pero tiene una pequeña diferencia. Si observan, el número másico es diferente. Acá el número másico es 12, acá el número másico es 14. ¿Qué significa? ¿Son el mismo elemento? Sí, pero
este átomo tiene una determinada cantidad de neutrones, 6, y este tiene otra cantidad de neutrones, tiene 8. Eso hace que este elemento y este sean el mismo, pero estos átomos sean isótopos, ¿sí? Los elementos entonces químicos tienen lo que llamamos isótopos, que son átomos del mismo elemento, pero que se diferencian en la cantidad de neutrones, ¿sí? Por esa razón, justamente, una de las maneras de mencionar y también describir estos datos de los elementos es simplemente decir el nombre del elemento, carbono por ejemplo, y su número másico 12. Y de esa manera distinguimos este isótopo de este otro. Este sería carbono 12 y este sería carbono 14. ¿Sí? Bien. Vamos a ver entonces el concepto. ¿Sí? Cada elemento entonces naturalmente, casi todos los elementos tienen isótopos. Esa palabra significa etimológicamente en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque el elemento es el mismo, o sea, ocupa el mismo espacio en la tabla periódica. Las propiedades químicas son las mismas, pero las propiedades físicas son diferentes. Por ejemplo, la radioactividad. En el caso del ejemplo anterior que vimos, el carbono 12 es estable y el carbono 14 es radiactivo. Como decía, si tiene el mismo número de protones, es el mismo elemento, pero la diferencia está en la cantidad de neutrones. Y acá vamos a ver otros ejemplos. Acá tenemos los tres isótopos naturales del hidrógeno. Tenemos el hidrógeno 1, el hidrógeno 2 y el hidrógeno 3. Este átomo de hidrógeno tiene un protón, un electrón y, como su número másico es 1, ningún neutrón. Este átomo de hidrógeno, en cambio, ya tiene un neutrón en su núcleo y el tercero tiene 2 neutrones en su núcleo. Bien, en estos casos, como decía, la manera más usual de diferenciar un isótopo de otro es mencionar su número másico, o sea, decir hidrógeno 1, 2 o 3. En este caso, en el caso del hidrógeno, como está bastante estudiado esto y son solamente estos tres, cada uno tiene su propio nombre. Tenemos el protio, que es el hidrógeno 1, deuterio, que es el hidrógeno 2, y tritio, que es el hidrógeno 3. Los dos primeros son estables y el último es radiactivo. Otra característica de los isótopos es que naturalmente presentan una distribución en la naturaleza, es decir, que no todos son igual de abundantes. Hay algunos que son más abundantes que otros. En el caso del hidrógeno, la mayor parte o casi todo el hidrógeno que existe es hidrógeno 1, o sea, protio. El deuterio y el tritio están en mucha menor proporción, ¿sí? Y esa relación, esa abundancia natural, se repite en todos lados. Estas abundancias son propias de el universo, ¿sí? Esto, entonces es importante siempre estas propiedades, esta propiedad de distribución de isótopos o cantidad, abundancia natural, se mantiene en todos lados. ¿Está? Bien, ¿por qué vemos esto? Porque si nosotros observamos el valor del número másico dentro de la tabla periódica, vamos a ver que es un valor decimal, ¿sí? Eso tiene dos explicaciones, pero vamos a ver una de ellas. ¿Por qué ese valor es decimal? Bueno, porque la mayor parte de los elementos, como decía, tienen más de un isótopo. ¿Y qué es lo que se hace? Lo que se hace es calcular un promedio de los números másicos de cada uno de esos isótopos y eso es lo que figura, eso es lo que se escribe en la tabla periódica, ¿sí? Ahí abajo aparecen la fórmula, que es la misma, está escrita simplemente de dos maneras. Esta es la forma abreviada, esta es la forma más explícita de la fórmula, pero es un simple promedio. Lo que se hace entonces es se toma el número másico de cada isótopo, que está representado acá por A con un subíndice, y se lo multiplica por su abundancia natural expresada en porcentaje. Eso se suma tantas veces como isótopos tenga el elemento y se divide por 100. De esa manera se obtiene la masa atómica promedio y eso es lo que aparece en la tabla periódica, ¿sí? Por lo tanto, lo usual cuando extraemos datos de la tabla es expresar el número másico de un elemento en números enteros, es decir, redondeando ese valor decimal que aparece en la tabla periódica. Eso sobre todo cuando tenemos que indicar, por ejemplo, cantidad de neutrones y protones dentro del núcleo de un átomo, ya que las cantidades de partículas son enteras, no decimales.
Una de las razones por la que el número másico entonces aparece con decimales es esta que vimos, que la masa atómica es un promedio de la masa de todos los isótopos conocidos y eso es lo que figura en la tabla periódica. ¿Sí? Bien, ahora, en cualquier situación real que nosotros tengamos en el laboratorio, en la vida cotidiana, la cantidad que nosotros manejamos de sustancias y elementos químicos es macroscópica, o sea, no son cantidades atómicas, ¿sí? Yo no tengo uno, dos, tres átomos. Eso hace que yo necesite usar una unidad especial para referirme a un conjunto fijo o determinado de átomos, ¿sí? Esta idea es bastante usual, aunque no lo parezca. Nosotros cotidianamente utilizamos cantidades fijas para indicar grupos de objetos, como son el par, que sería un grupo de dos objetos, la docena, un grupo de 12, la gruesa de 144, etc. ¿Sí? Esas son unidades de uso común. Dentro de la química tenemos una unidad particular que se denomina mol. El mol es una cantidad fija de átomos o entidades elementales que se utiliza para medir la cantidad de sustancia, ¿sí? El mol se define de la siguiente manera. Es la masa comúnmente medida o expresada en gramos que contiene exactamente el número de Avogadro de partículas o entidades elementales. ¿Qué significa eso? Que un mol de cualquier sustancia tiene la cantidad, el número de Avogadro de átomos, de moléculas, si es una sustancia molecular, de protones, si estamos hablando de solamente núcleos desnudos, podríamos decir, de electrones, de, de lo que sea, ¿sí? El mol, entonces, cuando yo hablo de mol, es el número Avogadro de partículas. Y ese número Avogadro de partículas tiene una determinada masa que es característica, ¿sí? Es lo mismo entonces que cuando hablamos de pares o docenas. Cuando decimos una docena, hablamos de 12 objetos. Esa docena puede ser de zapatillas o una docena de manzanas. La masa de una docena de manzanas y de una docena de zapatillas es diferente, lógicamente, pero la cantidad de objetos es la misma, es 12. Acá pasa lo mismo. La masa que represente un mol de, por ejemplo, hidrógeno, no es la misma que la masa que representa un mol de oxígeno, pero la cantidad de partículas, de átomos que hay de ambos, va a ser siempre la misma y va a ser el número de Avogadro. Ahora, ¿cuál es el valor de ese número? Bien, ¿y por qué se llama así? El número de Avogadro se denomina así en primer lugar en honor a un científico italiano llamado Amadeo Avogadro, que fue uno de los pioneros en el estudio de las masas atómicas. Y si bien existen diferentes expresiones o valores para este número que tienen en realidad que ver con la precisión con la que se midan los decimales que siguen después de la coma, el valor comúnmente más aceptado es de 6,022 y los números que vienen después son los que varían de acuerdo a la bibliografía por 10 a la 23, ¿sí? Es decir que un mol de cualquier sustancia es la masa medida en gramos que contiene 6,022 por 10 a la 23 partículas. ¿Sí? Se darán cuenta entonces por este valor que está expresado en notación científica que este número es extremadamente grande. Esta potencia de 10 significa que yo a esta coma la tengo que correr hacia la derecha 23 lugares, con lo cual voy a tener un número sumamente grande. ¿Sí? Por lo tanto, la masa que corresponde a un mol de cualquier elemento químico es lo que se denomina masa molar. Haciendo algunos cálculos se demuestra que la masa molar coincide numéricamente con el valor del número másico de todos los elementos. Por lo tanto, si yo voy a la tabla periódica, puedo extraer las masas molares de los elementos observando su número másico. Y acá en la tabla vemos un ejemplo de eso. Caso del hidrógeno, su número másico es 1, lo tomamos redondeado, su masa molar será 1 gramo por mol. Esta forma de simbolizar gramo barra mol significa que un mol tiene una masa de 1 gramo. La masa del carbono, por lo tanto, molar será de 12, la masa molar del sodio será 23 gramos, la masa molar del oro será 197 gramos por cada mol. Pero acá está la idea justamente que decía de mol, que la cantidad de partículas, o sea, la cantidad de átomos
de hidrógeno que hay en un mol es el número de Avogadro. La cantidad de átomos de carbono que hay en un mol, que son 12 gramos, es el número de Avogadro. La cantidad de átomos de sodio que hay en un mol, que son 23 gramos, es el número de Avogadro. Siempre que yo tenga un mol de lo que sea, tengo el número de Avogadro de partículas. ¿Sí? Esa es la idea que tiene que quedar fija. Bien, dejamos un momento de lado esa parte y vamos a ver cómo escribimos los compuestos químicos. ¿Sí? A los elementos los representamos simplemente por su símbolo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos compuestos? Los compuestos son agrupaciones de elementos en cierta relación entre sí. Entonces tenemos que combinar esos símbolos que ya conocemos con números. ¿Sí? Eso nos va a permitir tener una idea de cómo está conformado un compuesto. Y a eso es lo que denominamos fórmula molecular. Una fórmula molecular, por lo tanto, es una manera de representar la composición de una sustancia química, empleando los símbolos de los elementos que lo forman y números para indicar las relaciones entre dichos elementos. Acá tenemos un ejemplo. Esta sustancia se denomina ácido sulfúrico. Y vamos a ver que los símbolos que vemos ahí nos indican qué elementos están presentes. Y los números que están ubicados en la parte inferior derecha de cada símbolo se denominan subíndices y me indican la cantidad de cada elemento presente. La fórmula molecular me da una idea entonces de los elementos que están presentes y las cantidades relativas de cada uno de ellos. ¿Sí? Eso es lo que está escrito justamente acá. ¿Sí? Los elementos presentes y sus cantidades, así como su proporción relativa. Entonces, si analizamos de vuelta el mismo ejemplo, vamos a ver que, según la fórmula molecular, acá hay 2 átomos de hidrógeno, hay 4 átomos de oxígeno y hay 1 de azufre. ¿Qué significa esto? Que para formar esta sustancia que se llama ácido sulfúrico, yo necesito como mínimo 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Y esa relación, 2 átomos de azufre por cada átomo de, perdón, 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de azufre por cada 4 átomos de oxígeno, se mantiene siempre. Por eso se denomina fórmula molecular. No siempre lo que representamos a través de fórmulas moleculares, o sea, los compuestos químicos están formados por moléculas, ¿sí? Eso químicamente no siempre es así. Más adelante veremos a qué nos estamos refiriendo, pero por ahora recuerden que esto es un indicativo de los elementos que están presentes en un compuesto y su relación para formar una unidad del compuesto. Bien, acá tenemos algunos ejemplos de fórmulas moleculares. El caso del primero, fíjense, está formado por sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno. Todos están presentes en cantidad de 1, pero el oxígeno está en cantidad 3. Esa es la relación entonces entre ellos. ¿Sí? Es importante indicar que cuando en la parte derecha inferior del elemento no aparece ningún número, la cantidad que se considera es 1. ¿Sí? Un error común es decir que acá hay 0. No, no hay 0. Si hubiera 0, no estaría el elemento. ¿Sí? El subíndice ahí es 1. Pero como resultado obvio, no se lo escribe. La fórmula entonces que acabamos de ver es la fórmula del bicarbonato de sodio, que es una sustancia que la mayoría de nosotros tenemos en la cocina en nuestras casas. Al lado aparece la fórmula del hipoclorito de sodio, una sustancia formada por átomos de sodio, cloro y oxígeno en relación de 1 a 1. Esta es la fórmula del principio activo de la lavandina, ¿sí? Que en esta época está tan de moda y es tan necesaria para desinfectar superficies. Aparece en tercer lugar la fórmula del cloruro de sodio, que es la fórmula de la sal de mesa que utilizamos para sazonar las comidas, y finalmente la fórmula de uno de los óxidos de hierro, de la sustancia que se forma cuando el hierro sufre el proceso que llamamos comúnmente oxidación. ¿Sí? Bien, de vuelta repasamos. En la fórmula me indica elementos presentes y sus cantidades relativas en el compuesto. ¿Sí? Bien, así como la masa molar de un elemento lo podemos extraer de la tabla periódica mirando el número másico. Para sacar la masa molar de una sustancia o un compuesto, tengo que utilizar la fórmula molecular correspondiente.
¿Qué pasos tengo que seguir para deducir o calcular, mejor dicho, la masa molar de un compuesto? Bueno, serían los siguientes pasos. En primer lugar, observar la fórmula molecular, muy importante. Segundo, identificar qué elementos están y en qué cantidades. En tercer lugar, buscar en la tabla periódica las masas molares de cada uno de los elementos presentes. Y finalmente, realizar el cálculo correspondiente. ¿Sí? Vamos a ver entonces ejemplos. ¿Cómo calcular la masa molar de una sustancia? Vamos a determinar la masa molar de la sustancia que venimos usando de ejemplo, que es el ácido sulfúrico. Bien, sabemos que a partir de la fórmula, este compuesto tiene 2 átomos de hidrógeno por un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Por lo tanto, voy a la tabla y veo que la masa molar del hidrógeno es 1 gramo, la masa molar del azufre es 32 gramos y la masa molar del oxígeno es 16 gramos. Con esos datos, entonces, planteo el cálculo para obtener la masa molar. El cálculo sería este. 1 gramo por 2, ¿por qué? Porque 1 gramo es la masa molar del hidrógeno y 2 la cantidad de átomos que hay en la molécula. 32 gramos es la masa del azufre, no está multiplicado por 1 porque hay un solo átomo de azufre, y 16 gramos es la masa molar del oxígeno, multiplicado por 4, que es el número de átomos de oxígeno en la molécula. Bien, resuelvo primero los productos, me da 2 gramos más 32 gramos más 64, y la suma total me da 98. Y esa es la masa molar del ácido sulfúrico, 98 gramos por cada mol. Entonces, cada mol de ácido sulfúrico, que contiene el número Avogadro de moléculas, en este caso, o entidades elementales, tiene una masa de 98 gramos. Bueno, vamos a ver 2 ejemplos más. Uno es cómo calcular la masa de esta otra sustancia que es sulfato de sodio. Para eso seguimos los mismos pasos. Sacamos la masa del sodio, que es 23, multiplicada por 2, porque hay 2 átomos acá. 32 la masa del azufre, 16 la del oxígeno por 4. Resuelvo los productos primero y luego hago la suma, y el resultado es la masa molar del sulfato de sodio. Lo mismo hago con esta sustancia que sería el nitrato de calcio. Pero acá, ¿qué tengo que tener en cuenta? Cuando en una fórmula molecular aparece en paréntesis, significa que lo que está dentro del paréntesis actúa como grupo. Es decir, que siempre va junto. En este caso, entonces, yo tengo, según la fórmula molecular, el grupo formado por un átomo de nitrógeno y 3 de oxígeno repetido 2 veces. Entonces, eso lo tengo que poder plantear bien en el cálculo. El cálculo que tendría que hacer entonces es el siguiente. 40 gramos, que es la masa molar del calcio, más 16 gramos por 3 primero, que es la masa molar del oxígeno multiplicado por 3, más 14, que es la masa molar del nitrógeno. Recién cuando resuelvo esta multiplicación y esta suma, multiplico por 2. Es decir, primero resuelvo esta suma, 48 más 14, a eso lo multiplico por 2. Y ahí recién hago la suma final y obtengo la masa molar, que en este caso sería 164 gramos por mol. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando yo necesito saber cantidades molares diferentes de uno? O sea, cuando quiero saber cuántos son más de un mol de algo o menos de un mol de algo. Bien, para eso necesito hacer cálculos de proporcionalidad. Y los pasos que voy a tener que seguir van a ser similares a los anteriores, pero con algunas pequeñas diferencias. En primer lugar, identificar la cantidad molar que tenemos que conocer. Segundo, observar la fórmula molecular nuevamente. Tercero, identificar elementos y cantidades, calcular la masa molar del compuesto y finalmente obtener el valor molar que se solicita o que necesitamos conocer. Bien, ¿cómo hacemos esto? Muy bien. Como decía, utilizaremos métodos de cálculo que nos permitan relacionar proporciones. Para eso tenemos 2 opciones que son las más usuales: la regla 3 simple o el factor de conversión o factor unitario, que es básicamente muy parecido o casi lo mismo que la regla 3 simple. Bien, vamos a ver esto con 2 ejemplos. Cada uno lo vamos a resolver con un método diferente y cada uno va a hacer referencia a una de las situaciones que podemos encontrar. La primera sería el cálculo de una masa menor a un mol y el segundo, el cálculo de una masa mayor a un mol. El primer caso sería saber cuántos gramos de hidróxido de sodio, que es este compuesto, se necesitan para tener 0,5 moles. Y la segunda situación es cuántos gramos de dióxido de carbono, que es este compuesto,
se necesitan para tener 1,5 moles. Bien, vamos a proceder aplicando cada uno de los métodos. Aplicando los pasos primero, que sería identificar los elementos de la fórmula y hacer el cálculo de la masa molar. Bien, identifico masa molar del sodio 23, del oxígeno 16, hidrógeno 1. Resuelvo el cálculo, saco la masa molar. Bien, la masa molar del hidróxido de sodio es 40 gramos por mol. Y ahora planteo mi regla de 3 simple. Si un mol de hidróxido de sodio son 40 gramos, 0,5 moles de hidróxido de sodio van a ser X. Entonces, para plantear este cálculo tengo que operar cruzado. Tengo que multiplicar este valor por el que está en diagonal y dividir por el que me queda. Entonces el cálculo que se plantea es 0,5 moles por 40 gramos sobre 1 mol. Como las unidades de mol me quedan arriba y abajo de esta fracción, yo las puedo simplificar. Al simplificarlas se hacen igual a 1 y por lo tanto la unidad que me queda es simplemente el gramo. Y resolviendo el cálculo numérico, el valor de la respuesta es 20 gramos. Eso que hice acá es lo que llamamos regla de 3 simple. Por lo tanto, la respuesta a la primera situación sería que para tener 0,5 moles de hidróxido de sodio, necesito reunir 20 gramos de ese compuesto. Resolvamos ahora la siguiente situación aplicando el factor de conversión. Primero lo primero, calculo la masa molar de este compuesto. El dióxido de carbono será entonces la suma de 12 gramos más 16 por 2, que es la masa del oxígeno, multiplicado por 2, que es la cantidad de átomos de oxígeno en la molécula. Bien, el resultado saldrá de esta suma, y esa suma es 44 gramos por mol. Esa es la masa molar del dióxido de carbono. Entonces lo que hago es plantear una fracción que me permita obtener la respuesta por una simple multiplicación. Entonces, si 44 gramos, que es lo que está acá, es la masa de un mol, la masa de 1,5 moles será el resultado de esta multiplicación. Nuevamente, como tengo moles acá dividiendo y moles acá multiplicando, los puedo simplificar. Se hacen igual a 1 y la unidad restante es gramo, que es la unidad del resultado. Y el cálculo numérico me da 66 gramos. Esto que dice acá, que está marcado en ese óvalo, es el factor de conversión o factor unitario, que como verán es muy parecido o casi lo mismo que la regla de 3 simple, nada más que más acotado, más condensado. Y la respuesta de la situación será que para conseguir obtener 1,5 moles de dióxido de carbono es necesario reunir 66 gramos del compuesto. Y esta sería la forma básica en la que tendría que operar para poder realizar cálculos de cantidades de molares mayores y menores a 1. En todas las situaciones, sean más o menos complejas las cantidades, se aplica este mismo método, ¿sí? Por lo tanto, en la química, que es lo que estamos estudiando, ¿sí? Ya sea a nivel básico o nivel más orientado, ¿qué es lo que tenemos que tener en claro? Estos números van a parecer difíciles de comprender, sí, puede ser, pero siempre que le pongamos esfuerzo, tengamos práctica, vamos a empezar a ver que son bastante simples y fáciles de realizar los cálculos que involucran estos números. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que en química todos los conceptos son importantes y tenemos que conocerlos muy, pero muy bien. Todo va relacionado. Yo necesito manejar entonces desde el concepto de átomo, desde qué es un elemento químico, cómo manejar la tabla periódica, hasta para poder llegar a los conceptos más complejos. Si yo no sé tabla periódica, concepto de átomo, estructura del átomo, no conozco este concepto de mol, que es una fórmula molecular, no voy a entender uniones químicas, no voy a entender formación de compuestos. Si no entiendo cómo se forman los compuestos, no voy a entender la química en ningún nivel, ya sea básico o superior. Por eso es muy importante tener estas cuestiones en cuenta. Muy bien. Eso ha sido todo. Espero que sigan bien y nos vemos en la próxima.